noches, hermanos. El Señor nos bendiga ricamente. Siempre agradecido a nuestro Dios por poder estar en su presencia, disfrutar de estos tiempos, ¿verdad? De compartir su palabra, compartir con los santos. Ya yo ya fallé. Y a gusto compartir. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Vamos a dar a modo de lectura por lo menos acerca de lo que queremos compartir. Y vamos a ir compartiendo algunos versículos en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 6, vamos a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 23. En el nombre de Jesús. Dice su palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué más tenemos para entender de esta porción, verdad? El privilegio que tenemos de la obra completa de Cristo en la cruz. Más de 2 veces está diciendo que Cristo resucitó. Y ese es nuestro privilegio, porque si Cristo no resucitó,
En vano es nuestra fe, pero venció y nosotros vencimos con Él. Y esto queremos, no vamos a tocar todos estos versículos, pero para tener idea de lo que queremos tocar mientras el Señor permita, acerca de uno de los requerimientos posicionales, hablando de junto a Cristo, y condicionales, que sería imagen de Cristo, necesario, más importante que nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, debemos entender y vivir, que es la santificación, la santidad. En un tiempo, hermanos, en que el manoseo acerca de estas doctrinas acerca de la santificación, la fe, es impresionante, ¿verdad? Primera de Pedro 1:16. Vamos a ir compartiendo versículos a modo de tener una idea por lo menos general de lo que la palabra nos indica. Sabemos que si tomamos así mismo como viene, son los 66 libros, habla acerca del tema. Primera de Pedro 1:16 dice: porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, dice. Y en el versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en hebreo su palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Entonces, ¿cuán importante es la santidad en la vida del creyente? No solamente la salvación, sino la santidad, la fe. Pero esto es como un círculo vicioso. Ninguno trabaja fuera de otro. La fe no puede trabajar fuera de la palabra. El espíritu no puede trabajar fuera de la palabra y la fe. La santidad no puede estar excluido de lo que la palabra dice, ¿verdad? Y es un círculo vicioso, una y otra vez. Uno se alimenta a otro. ¿Y cuán importante es? Porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. La pregunta es, ¿estamos preparados para ver a Dios? Siempre me gusta decir o compartir estos puntos de que nos autoanalicemos, ¿verdad? Porque no nos gusta que otros nos analicen. Y ande por su y a veces. Y gusto la ya por analizarse a la otra. Ya mañana no se acuerda, ya esa paiteo y pecado. Pero la palabra nos indica que tenemos que analizarnos a nosotros mismos, escucharnos, ver qué somos y cuál es nuestra posición. Entonces, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy con respecto a este punto? Cuando la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Estoy preparado para ver al Señor? ¿Para mirar al Señor? ¿Para estar cerca del Señor? Y queremos entender primero la diferencia, porque hay una diferencia entre santo, santidad y santificación. Y es muchas veces lo que no logramos entender. La palabra santo y la palabra santidad tienen la misma raíz, que significa apartado, cortado, separado. Pero cuando la palabra santo vemos en la palabra y habla acerca de Dios, señala la perfección de Dios. Y yo quiero que vayamos entendiendo juntos esto. Que miremos y entendamos qué es Dios para nosotros, para que tengamos una idea de lo que significa esta característica. Porque habla de la perfección de Dios, habla de la majestad de Dios, habla de su justicia, de su propia esencia, de su naturaleza y carácter. Eso es ser santo. Y eso es lo que habla de nuestro Dios. Apartado y totalmente diferenciado del pecado. No tiene relación con el pecado. Y la palabra santidad también indica eso. Pero cuando se aplica a los seres, a los hombres, tiene un sentido un poco diferente. Porque no es una santidad propia. Nosotros no tenemos una santidad propia. Nosotros no tenemos una luz propia. La luz que deberíamos de alumbrar no es la nuestra. Bueno, no debería ser la nuestra.
Y cuando la palabra santidad se aplica a las personas, es derivada de Dios. Es la santidad derivada de Dios, cortado, separado, dedicado para Dios. Algo que tiene brillo, pero que refleja de Dios. Salmos 29:2. Salmos 29:2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Habla de la perfección de nuestro Dios y del reflejo de ese carácter que nosotros debemos entender. ¿Cómo llevamos nuestra vida? No vamos a poder llevar nuestra vida conforme a lo que Dios pide si no entendemos lo que Dios es. ¿Por qué hoy la iglesia, hablando de la iglesia en general, está como está? Porque no entiende, no logramos comprender quién es este Dios santo, santo, santo. Dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. 30, versículo 4, capítulo 30, el versículo 4 de Salmo. Dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Debemos conocer. Y vamos a ir viendo cómo relaciona cada aspecto diferente de lo que la santidad de Dios es a lo que nosotros como humanos, como hombres, debemos entender. Ya veíamos que es una característica que desciende del Señor, no es nuestra. Y dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos. Y arriba dice: adorad a Jehová. Y celebrar la memoria de su santidad. Es algo de que tenemos que conocer qué es lo que nuestro Dios quiere. Y debemos preguntarnos cada uno cómo es que tiene 66 libros. Y es porque algo muy importante, hay una gran cantidad de libros, ¿verdad? La otra pregunta obligada es: ¿cuánto de este libro está en nosotros? Si son 66 libros durante 1500, 2000 años, revelada a siervos y más siervos, algo de importante tiene que tener. ¿Y cuánto de esto está en nosotros? Salmos 96:9. Dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Nuevamente. Vamos entendiendo que la característica principal de nuestro Dios y lo que quiere Él alrededor de Él es la santidad, el ser santo. Y dice seguido: temed delante de Él toda la tierra. Va agregando el temor de Dios. No es miedo, sino va agregando características. Temed delante de Él toda la tierra. Y para terminar esta característica, vamos a Isaías 35. Verdaderamente tenemos muchos versículos y, como dije, no vamos a llegar a desarrollar todo lo que de repente pudiéramos desear hasta donde el Señor vaya añadiendo. Pero anhelamos tener una idea de lo que la palabra va indicando. Isaías 35:8. Dice su palabra: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este habla de la magnificencia de nuestro Dios. Este habla de la capacidad de nuestro Dios. Porque ¿qué decíamos? Cuando hablamos de santidad, la palabra habla de santidad, habla del reflejo de Dios. De lo que Dios por su mismo carácter y esencia refleja, y nosotros deberíamos adquirir ese reflejo para poder vivirlo. Deberíamos entender lo que el Señor está tratando de manifestar a cada uno en ese reflejo, porque Él es santo. Por lo tanto, dice: ser santo en todo vuestra manera de vivir. Y cuando tenemos el tercero, cuando dice la santificación,
y eso tenemos en el Nuevo Testamento, cuando la palabra habla de santificación, habla apartado del uso común. Santo habla del carácter de Dios, que es el carácter, la naturaleza, la perfección de nuestro Dios. Y a veces nosotros no llegamos a entender en la magnitud qué significa eso. Santidad implica el reflejo de lo que Dios es para cada uno de nosotros. Por eso pide que vivamos en santidad. Y cuando habla de santificación, es apartado del uso común. Separar, preparar y guardar una cosa para el uso divino. Por eso nosotros nos santificamos, nos guardamos, nos separamos, nos preparamos para servir a nuestro Dios. En el antiguo tiempo había muy bien, y vamos, si leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muy bien diferenciado lo santo de lo profano. Decía el Señor, hasta si vas a servir al Señor, si vas a tener un pacto con el Señor, no podés pasar ni siquiera por donde hay un muerto, ¿verdad? No pasarás. Y el Señor va pidiendo y pidiendo cosas que para nosotros no logramos entender. Entonces, las cosas separadas es cuando la palabra habla de santificación, es guardar una cosa para el uso divino. Vamos nuevamente a Romanos 6. Romanos capítulo 6 y el versículo 19. En el nombre de Jesús. 6 y el versículo 19. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y en el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando hablamos de santificación, hablamos de un punto de servicio y de trabajo apartado para el Señor. Y ese trabajo en santificación debe ser en la santidad de Dios para cada uno de nosotros. Y es importante que tengamos esta diferencia, hermano, que entendamos esta diferencia. Porque necesitamos santificarnos. Necesitamos ser un pueblo santo, celoso del Señor, celoso de buenas obras. Cuando leemos Efesios 5:27 y empezamos a analizar y a tomar la envergadura que requiere entender ese versículo de lo que el Señor busca de nosotros. ¿Se imaginan? Pura, sin mancha, sin arruga, y para rematar dice, ni cosa semejante. Ni petei para i, ni petei ya i. La pregunta es, ¿se puede? ¿Sí? ¿Amén? Amén, se puede. Porque si el Señor lo dice, se puede. Y conforme al testimonio, muchos santos han podido. Y el Señor está pidiendo lo mejor, porque Él dio lo mejor para nosotros. Y de eso se trata la santidad, la santificación. Entender cuánto el Señor ha dado, cuánto el Señor ha proveído, cuánto el Señor ha preparado para usted y para mí. Porque nadie me reirico a vejina, usted y yo, ninguno. La reirilla guapa, añadiendo la palabra. Hemos sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo. Y no solamente murió, como dice en Romanos 6, sino resucitó. Y esa es nuestra victoria. Entonces, entender estos principios, hermanos, vamos a empezar a disfrutar diferente de nuestro Señor. Vamos a empezar a mirar diferente quién es Dios y quién es Cristo y dónde estamos nosotros y dónde vamos a estar. Porque como dice su palabra, hoy está más cerca nuestra salvación, mucho más cerca. Si hace 2000 años y palabra que la noche está avanzada.
¿Cuánto queda? Hace 2000 años. La noche está avanzada. A veces. Parece que el sol está arriba todavía. Y porque solamente no hemos considerado lo que es este santo Dios, poderoso en obra, que nos redimió y preparó todo para que usted y yo podamos disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Pero ¿por qué el Hijo de Dios no entiende lo que pueda disfrutar y lo que le espera? Porque no vive en la santidad de Dios. El hombre quiere entender lo que Dios tiene para él fuera de su santidad. ¿Dónde le va a revelar lo que Dios tiene para él? En su santidad. ¿Dónde fue entregada, si miramos el Antiguo Testamento, dónde fue entregada la ley? Cerca de él. Y si miramos ese relato, dice que Moisés bajó y había brillo en su rostro y su piel. Que es lo mismo para ese es nuestro Dios. Por eso vemos cuando llamó a Moisés, que le dijo: quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás es santo. ¿Y entendés, payajao? ¿Quién es nuestro Dios? Porque si esto no entendemos, no importa qué hagamos después. No importa cuánto vengamos en la iglesia. No importa cuánta buena doctrina se nos enseñe. Ni cuánta palabra se nos dé. Va a seguir siendo una vida fuera de la santidad de Dios. Porque no entendemos qué es la santidad que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿qué implica la santidad en este aspecto? Vamos a Isaías 57. Y el versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime. Isaías 57:15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué implica la santidad? La santidad implica entender dónde está nuestro Dios. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Qué es? Dice: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Un error constante que sucede en el pueblo de Dios es que moldeamos un Dios a nuestro parecer. No sé si se han dado cuenta. Tenemos un Dios que le gusta todo lo que nos gusta, que aplaude todo lo que nosotros hacemos y que lo que hacemos nomás está bien. ¿Se acuerdan lo que leímos en Romanos? ¿Acaso porque estamos en la gracia perseveraremos en el pecado? Dice el apóstol Pablo: en ninguna manera, no hay caso, ni indayay la huella ya. ¿Verdad? Debemos entender dónde está nuestro Dios, porque ahí donde está, y piensen esto: si por no entender cuál es la altura de este creador, de este santo, para estar ahí tenemos que estar a la altura. Como dice el apóstol Pablo, a la estatura de la medida de Cristo. Ahora, estamos entendiendo lo que es la santidad de Dios y qué es santo nuestro Dios. Pero debemos entender para luego que la gracia de Dios nos ayude, porque Él proveyó la más completa gracia para que podamos vivir en esa santidad. Pero no, el Señor ha proveído completa gracia. Entonces, es entender dónde está nuestro Dios y la magnificencia de nuestro Dios. Hoy día, hermanos, lastimosamente, hablando y cuando digo esto quiero decir del cristianismo en general, ¿verdad? Se ha perdido la reverencia. Se ha perdido la reverencia a Dios. Nuestro Dios no es un Dios reverenciado muchas veces por la iglesia cristiana. Y no tenemos ni la noción de quién es Dios. Hoy los cultos parecen más cultos de afrentas, porque cada cosa que escuchamos y cada cosa que vemos y cada cosa que pasa en la iglesia, que un culto de reverencia.
¿Qué es un culto? ¿Para qué venimos? Para adorar a nuestro Dios, a un Dios que necesita y proveyó para que nosotros lo reverenciemos en su santidad, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa esto. De tal manera, dicen en hebreo, que hoy algunos tienen por costumbre, ¿qué tienen por costumbre? No congregarse. Una cosa es no venir a un culto, una cosa es tener por costumbre no venir a los cultos, ¿verdad? Y eso es falta de reverencia para nuestro Dios. ¿Por qué? Yo puedo, perfecto, no estamos hablando de casos excepcionales. Pero cuando la palabra dice por costumbre, habla de hábito. ¿Qué es un hábito? Un san lento con este día. La jaima hoy. Ateo que sea. Por mi vida a tiempo. ¿Verdad? No, y llegamos a ese punto. Buscamos a veces no venir. ¿Por qué? ¿Qué ganamos con eso? Dice en Efesios que puso todas las cosas bajo la iglesia, que es su cuerpo, cuya cabeza es Cristo. ¿Y dónde entendemos el propósito de Dios? Dice su palabra, para que podamos entender y tener conocimiento de cuán grande es el amor de Dios. ¿Con quiénes? Con todos los santos. Hoy estamos en tiempo de la gracia, en tiempo de la iglesia. ¿Y qué hago yo solo en mi casa? ¿Qué hago buscando excusa para no ir? Y es una realidad de las iglesias hoy. Muchas iglesias cerraron, muchas iglesias vacías, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios ha tomado por costumbre. Como decimos, hay situaciones y circunstancias, pero cuando la palabra dice costumbre es porque las hay. Entonces hoy la iglesia ha perdido esa noción y ese culto de reverencia. Y eso ha llevado que el pueblo de Dios no conozca el temor de Dios. ¿Verdad? Amén. Si nos analizamos, hermanos, antes venir a un culto era ayudar. Al menos lo que, como decía el hermano, en tiempo que nuestra iglesia eran, ¿verdad? Tipo familiares y todo esto, ¿verdad? Es jugar al culto, pero no hay otra cosa. Y más, pues al frente para mañana pastores va para ahí, ¿verdad? Desde criatura era más o menos eso. Hoy ¿cómo están? ¿Verdad? Hoy somos nosotros, venimos y entendemos venir a la iglesia por lo que se nos enseñó de esa manera. Porque había un temor de Dios. Llegar al culto. Y era una fiesta prepararse para irse al culto. Hoy parece una carga. No. Y como hay los celulares, hay la transmisión y hay esto. Seguro que de repente aprovechamos la transmisión. Pero más probablemente menos aprovechamos porque estamos en la comodidad. O imatulado uva, cayuma upepe, de los 10 versículos uno le di naña no tayoíno. Porque me en transmisión, pero. Entonces, hemos dejado de entender el temor y de vivir en el temor de Dios. Y eso nos ha llevado a que no tenemos ni idea de lo que Dios quiere de nosotros. Si pueden, hermano, en algún punto revisar las redes, cómo está la iglesia de hoy con sus mensajes, con sus ideas raras. Y van a decir, muy bien, y sacan de la Biblia, versículo compartido en 10. Impresionante es. Entonces, hemos llegado a que no tenemos idea de lo que Dios quiere de nosotros. Ni siquiera de qué pide de nosotros. Y mucho menos qué tiene para nosotros. Dice 2 Corintios, capítulo 7. Aspecto que luego vamos a ir
desarrollando más. Hemos dejado el temor de Dios. Ese no es un miedo. Justamente, el temor de Dios es entender lo que es la santidad de Dios. Ese respeto reverencial. Que cuando se lee la palabra, estamos en silencio. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Pero ¿cómo vamos a tener temor de Dios si no sabemos lo que es que nuestro Dios es santo? No sabemos lo que Dios pide de nosotros. Pero debemos buscar y pedirle al Señor que vivamos en el temor de Dios. Y no solamente que yo como papá pueda vivir en el temor de Dios. Hacer que mis hijos conozcan ese temor de Dios. A veces no le traemos a nuestros hijos para no molestar, ¿verdad? Es la idea muchas veces. No porque acá está indo, apuntatan de ser. Y cuando esa criatura de 2, 3, 4, 5 años va a entender que tiene que estar en la casa de su Dios, cuando después pasa ese tiempo, ya no puede acabar más. Sencillo, ¿verdad? A la criatura, a partir de los 1 año, 2 años, 3 años, se le enseña. Eso lo dice la ciencia, lo dice la palabra. Se le enseña. Ellos aprenden, hermano. El problema es que a veces falta viñande, tú acuerdas para que nos enseña a nosotros mismos primero. Y no le traemos porque molesta a él. ¿Por qué va a molestar? Tiene que aprender que tiene que estar en reverencia, ¿verdad? Y cuando sea grande, te dará descanso. Pero cuando cumple 12, 13 años, tú ya calles en el moicoa. Entonces, una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Eso no es casualidad. De que a los 12, 13, 14, 16, 17 de nuestros jóvenes quieran estar más por la calle que por la iglesia. No es casualidad. Eso es porque, hermano, hemos dejado de vivir en el temor de Dios. Y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como decíamos, no es miedo, es enseñar que es un Dios reverenciado. Un Dios santo, santo, santo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Que vive en las alturas. Ahora, hipogieteico pea, es un Dios santo. No. Imagínense, hermano, que ese Dios santo, 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 al único se le dice santo, santo, santo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y en Apocalipsis. Santo, santo, santo. Ese Dios que vive en las alturas, en su majestad, perfecto y apartado del pecado, quiso que usted y yo nos salvase y envió a su Hijo. Esa es la gracia de nuestro Dios. Y proveyó todo. Que nos salvásemos y tengamos vida eterna. Y estemos, atiendan un poco, hermano, estemos cerca de Él. No es que nos dio vida eterna muy. ¿Qué dice en Apocalipsis? ¿Dónde vamos a estar? Dice. En el trono. Delante del trono. Junto al trono. ¿Verdad? A eso no le llamamos privilegio. A eso no le llamamos gracia. A eso no le llamamos propósito. Debemos entender y pedir a Dios que constriña y quebrante nuestro corazón. Y como dice su palabra, que ese velo sea quitado, de que podamos entender en el temor de Jehová qué el Señor está pidiendo de mí. Porque ¿qué es la santificación y la santidad? La santificación y la santidad, como hemos leído, hemos dicho, es dar al Señor lo que Él pide de mí. ¿Cuántas veces estoy dando cosas que Él no me pidió? Y dice su palabra que tales cosas para nada aprovechan. Ciertamente para la carne sí, pero para el Señor no. ¿Qué es lo que el Señor pide de mí? En el lugar que Él me llamó, para el ministerio que Él me llamó, para hacer lo que Él quiere que yo haga. Pero si yo no me rebusco del Señor,
y no estoy cerca de Él. Por eso decimos, a veces queremos la revelación del Señor, pero allá lejos, a nuestra manera. ¿Y dónde aparece el error? Y de esa manera aparece el error, hermano. Habiendo tanta verdad revelada, a veces el Hijo de Dios está nadando en el error. Y ya veíamos en Romanos 6 que decía, es camino de muerte. Porque si no es verdad, no va a dar vida. A veces tenemos la idea de que la santidad, la gracia por ser gracia es livianito y gusto paiteo y pape, comparando con la ley. Pero si miramos lo que se pagó y lo que se ofreció, vamos a tener en cuenta que hay mucho que entender todavía de esta parte que el Señor ha provisto para nosotros. Los que estudian la ley, hay gente que estudia ¿cuánto? 30 años, 40 años, que viene estudiando la ley. Y voy a hablar con él y dicen, y todavía no estudié todo, me falta tiempo. Bomburetico ahí, hija. ¿Cuánto llevo estudiando yo la gracia? Y probablemente no sé por qué no he entendido. Y muchas veces va para la gracia. ¿Y cómo voy a estudiar algo que no entiendo? Entonces necesito acercarme y perfeccionar la santidad, dice, en el temor de Dios. Pero dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Dice, de carne y del espíritu. Por eso nuestra necesidad, hermanos, es que nos acerquemos a Dios, que estemos cerca de Él. Sed santos porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Porque no es solamente el saber lo que significa qué es ser santo o la santidad o practicar la santificación. Eso requiere que yo esté cerca del Señor, que me acerque al Señor. Porque hay una medida. Tanto tiempo los hermanos que vienen dándonos esta doctrina, gracias al Señor por la doctrina y por los hermanos que nos imparten esta palabra, entendemos que hay promesa, ¿verdad? Allá ves, hay herencia, hay corona, hay lugar. Pero ese no es algo, una corona y que te va a venir el Señor, nada. El primero en la fila, el segundo, no. Hay un desarrollo del cuerpo de Cristo. Hay una vida que nosotros que tenemos que llevar en Cristo para llegar a ese punto. Escuchábamos hace rato, ahí en Tito, por ejemplo, decía, ¿cómo debía ser un obispo? A entonces, había sido lo que yo era me estaba describiendo. Había sido tenía que ser lo que no tengo que ser nacida. Pero en vez de que me diga la palabra lo que no tengo que ser, me está describiendo. Por eso es importante que entendamos la palabra de Dios, porque saca nuestra radiografía. Y ahí nos damos cuenta que hay todavía trabajo, hay todavía, hermanos, humillación. ¿Con quién habita el Señor? Con el humilde de espíritu. Hermanos, el posmodernismo, hay una corriente hoy en las iglesias que le llaman el posmodernismo, que ha entrado en la iglesia. Y a veces hasta ha entrado en nosotros, no está lejos. No crean que está lejos, no crean que está por Centroamérica, Estados Unidos, las Europas, no. Hoy no hace falta ni cruzar la frontera para saber qué hay allá. Porque escuchamos todo tipo de mensajes, ¿verdad? Y anduco, compartimos, leemos. Y el posmodernismo ha entrado en las iglesias, ha entrado en la vida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Y para que se den cuenta nomás, había cosas que en tiempos anteriores no había caso de que la aceptes, de que podamos aceptarla. ¿Ayer? Y hoy día no hay problema. Hoy día hasta parece que está bien. Ha entrado tanto en las iglesias que hasta inclusive, imagínense, hermano, cuando hoy día hablamos, por ejemplo, nuestros jóvenes, ¿qué decimos? Vengo, juventud, hermano. No, diga, tú y yo puedo ir a joven. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad?
dirección de qué estamos hablando. Hay un pensamiento que como que está permitido, porque Dios es amor. Hemos perdido, hablando como siempre digo, hermanos, de la iglesia en general, ¿verdad? Y debemos orar por esto, hermano. Y vamos a ir tocando más adelante aspectos como estos, pero debemos orar, hermano, para que sea una iglesia lleno del Espíritu del Señor, lleno del Espíritu Santo, porque ese es el Espíritu de gracia. Que seamos llenos de su palabra, eso ya nos corresponde a nosotros. Pero ¿cuánto de nuestro tiempo dedicamos para estar lleno del Espíritu de Dios? ¿Cuánto de nuestro tiempo dedicamos para estar lleno de esa lluvia que necesitamos, que hoy el pueblo necesita, que hoy los jóvenes necesitan? Si antes, cuando éramos jóvenes, nosotros ya teníamos luego bastante problema con el mundo, ¿verdad? En nuestro tiempo. Estas están en el problema del mundo y la iglesia. Siempre hubo ese problema. No es cosa de ahora nomás, ¿verdad? Siempre hubo problemas entre el mundo y las cosas de la iglesia, de los santos. Y cuando éramos jóvenes, la misma cosa. Pero ¿cuánto más hoy necesitamos que tanto nosotros como nuestros jóvenes estemos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo diferenciamos lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo diferenciamos lo que Dios pide de nosotros en su santidad? Acuérdense, es el reflejo del Señor. ¿Cómo voy a ministrar yo siendo músico a mi manera? Si no me limpio de toda esta contaminación que tiene y no me perfecciono en la santidad, ¿cómo? Hablando de los músicos, tienen una dedicación aparte, deberían de tener, y si no, estamos a tiempo de empezar a buscar lo que el Señor pide para ministrar. El hermano que lee la palabra, las hermanas que guían los cantos, los hermanos que se sientan a escuchar. No porque la hermana canta, el hermano toca y el hermano comparte los icuenes, no. Porque si el hermano que escucha no está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo va a entender? Necesitamos la revelación. Y acá hay una cosa, que si no hay revelación por el Espíritu Santo, hay revelación por nuestra propia concupiscencia, sencillo. Y hoy necesitamos estar cerca de Dios. Fuimos llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así dice 1 Corintios 1:9. La santidad, como decía Romanos 6:22, es el producto de estar cerca de Dios. A eso apuntamos. La santidad, la santificación no es porque venimos a los cultos y nos sentamos, alzamos nuestra mano, tocamos lindo la guitarra y tenemos una hermosa voz para cantar, ni leemos bien la palabra. La santidad es la comunión que tenemos con Jesucristo. La comunión que tenemos con nuestro Señor. Y más adelante dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero ¿qué dice? Cristo en vosotros. Y más adelante el apóstol Pablo dice, cuando Cristo vuestra vida. ¿Se dan cuenta? Debemos ser el reflejo de lo que Dios quiere. Cristo en nosotros. Ese desarrollo perfecto y completo que Dios anhela de cada uno, que cada uno tengamos. No sé si me refrescan que decía acerca de estos hombres contumaces, que era necesario. ¿Qué decía? ¿Alguien tiene en mente o puede leer? Tito capítulo 1 versículo 9 o 7 o 8. Allá está potite. ¿Qué era necesario que hagamos nosotros? ¿Hacerle callar? ¿10? ¿Puede leer, hermano? Porque hay aún muchos
habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casa entera, engañándose por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo que no conviene. Pero ¿qué es necesario? Dice, la cual es preciso tapar la boca. Ahora, yo me pregunto, la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, él estaba en medio de lo impío, ahí en medio de un parque, o estaba dentro de la iglesia. ¿Cuál era el problema ahí? En la iglesia, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, le escribe para que corrigieses lo deficiente, dice. ¿Dónde? Afuera no, adentro. Y hoy no cambia, hoy tenemos el mismo problema. Pero ¿cómo hacemos nosotros frente a esto? ¿Cómo mostramos la verdad? Porque dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Cómo hacemos eso si no estamos llenos del Espíritu Santo? Para que tengan idea, por no calcular, si no tenemos el Espíritu Santo, pues acá ya la pata. Sí, ¿verdad? Normal es. Porque ¿qué es lo que nos constriñe y nos direcciona? El Espíritu Santo. Ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que nos encamina, eso es lo que nos pone los pies sobre la tierra para que podamos obrar con piedad. Conocimiento y piedad. Entonces necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos volver a esta palabra de verdad. Como decía en Tito, retenedor de la palabra, fiel de la palabra. Necesitamos. Pero eso no llega porque sí nomás. Por eso es bueno, hermano, que cada uno tengamos nuestras Biblias. Qué interesante, hermano, ¿verdad? Primer paso. Abramos nuestras Biblias, leamos nuestras Biblias, tengamos nuestro cuadernito, anotemos lo que no entendemos. Porque cuando venimos a los cultos, de repente aparece una duda, porque leímos un versículo. ¿Y qué hacemos con eso? Pues allí de ya. Algo podía poner a otro hermano, muy que calle peña se oñan de esa araña. Ni qué versículo se leyó. Siempre decimos, hermano, no salga con la duda de la casa del Señor. Usted vino acá para que el conocimiento de Cristo alumbre vuestra mente. Pero si hay duda, ¿qué entendimiento va a tener? Tenemos nuestra Biblia todo, tenemos nuestro anotador, estamos aprendiendo de esa manera qué es lo que tantas veces de repente se comparte y se comparte y se comparte. ¿Verdad? Necesitamos, hermanos, tener hábitos que nos edifiquen y que de esta manera podemos entender quién es este Dios al cual nos estamos acercando. Y como dice su palabra, que aún cada vez está más cerca nuestra salvación. Que no nos sorprenda la noche avanzada, porque la noche está avanzada. Que no nos sorprenda, hermanos. Que si debemos estar en reposo, en descanso, que tengamos nuestras lámparas cargadas. Porque encima que no tenemos luego cargados, ya que. ¿Qué dice en esa parábola? Viene el esposo y los que estaban preparados entran a las bodas. Y los que no, que no nos suceda eso. Estamos en tiempo precioso como estos días, que provee, y por la gracia del Señor estamos. Y yo creo, hermano, que mañana volvemos a estar todos de nuevo para entender lo que Dios nos está queriendo decir en estos tiempos. Decía un hermano, cuán necesario es que hablemos de la resurrección de Cristo. Decía, ¿cuántas iglesias no hablan? ¿Cuántas iglesias hoy no hablan del pecado? Por no que ti la oña ofende la oguajina. ¿Y para qué viene? Venimos porque necesitamos saber cuál es nuestra condición.
¿Cuál es mi problema? ¿Dónde estoy errando? ¿Y cómo hago eso? Y por la palabra. ¿Quién es que conoce cómo soy? Porque yo bien puedo delante del hermano, a ver, hermano Samuel, se de mal hace guapo, se de mal hace bueno, pero ¿y mi corazón? Porque no es la aprobación de los hermanos que me va a estar preparando para lo que viene. ¿Quién me tiene que aprobar? El Señor. Entonces tengo que prepararme a la medida de mi Señor, de lo que Él está pidiendo. Ahora, ¿yo conozco lo que Él está pidiendo? ¿Yo sé lo que Él está pidiendo? ¿Puedo ver la magnitud de lo que es ese Dios que está pidiendo? Porque a veces tenemos a Dios como un amuleto y no como al Señor de señores y Rey de reyes. No como aquel Señor que es digno de toda majestad. No le tenemos como al único Dios vivo y verdadero. No. ¿Verdad? Siempre me gusta preguntar, ¿la palabra de Dios es la única verdad? ¿O la verdad es relativa? ¿Me entendés para la pregunta? Esta palabra que tenemos acá, ¿es la única y completa verdad? ¿O la verdad es relativa? La verdad relativa dice que cada uno tenemos nuestra propia verdad. Y la única verdad es que esta es la verdad, no hay otra. ¿Esta es la verdad o la verdad es relativa? Amén. Amén. Esta es la verdad. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué muchas veces vivimos como si esto no fuera nuestra verdad? ¿Verdad? ¿Por qué muchas veces tomamos decisiones como si esto no fuera la guía de verdad? Si esta es la verdad, dice el Señor Jesús, las palabras que yo he hablado son, ¿qué son? Espíritu y vida. Espíritu y vida. Son vida. Entonces, ¿por qué a veces caminamos de tal manera que no van acorde a la verdad? Como le decía, es lo que tenemos que preguntarnos cada uno a nosotros mismos. Ahí empieza. Cuando empezamos a considerar la obra de Dios, la obra de Cristo y lo que Él proveyó y buscar a este Dios santo, 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 hermano, tú sí, tío, cambiaste el año de visión. Vamos a ver diferente al hermano, vamos a ver diferente la obra de Dios. Vamos a tener una esperanza viva. Va a cambiar. Vamos a ser diferentes en el cuerpo de Cristo. Vamos a ser diferentes con nuestros hermanos, con la iglesia y con lo que se viene. Vamos a poder esperar lo que se viene. Cristo viene, pero ¿quién está esperando? Esa es la pregunta. A veces estamos más abrazados al mundo que a nuestro Señor que está viniendo. Y nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Es una realidad, hermano, que está pasando en todo lado, ¿verdad? Y el Señor nos enseñe, nos ayude a que podamos resplandecer, como dice su palabra, ¿verdad? Cristo en nosotros. Y que hoy podamos salir entendiendo un poco más qué este Dios Santo quiere de nosotros. Pero como habíamos visto, necesitamos entender lo que es ese Dios Santo. Por eso, ¿cómo llegamos a ese lugar? Porque somos elegidos y conocidos por Dios. Y podemos entender mejor esta oración que había hecho el Señor Jesús en Juan capítulo 17. Ahí podemos entender verdaderamente lo que el Señor Jesús estaba diciendo, lo que el Señor Jesús estaba pidiendo, lo que Él estaba orando a favor nuestro, ¿verdad? Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
¿En qué consiste la vida eterna? En que conozcamos quién es Dios y a Jesucristo. Bastante revelación, hermano, bastante revelación, como nunca antes tenemos en estos puntos de su palabra. Esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que hagamos cosas, que no hagamos cosas, que no. Él murió por nosotros una sola vez y para siempre. Qué garantía, ¿verdad? Qué garantía que no hay nada que podamos hacer que pueda sacarnos ese premio, ese privilegio. Pero dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo, a Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. El versículo 21 dice, para que todos sean uno. Y esto es lo que habíamos hablado hace rato. ¿Cómo vamos a ser uno si yo no me congrego? ¿Qué es la oración del Señor Jesús? Para que todos sean uno. No me congrego, y si no me congrego, yo no sé qué está pasando mi hermano. ¿Cuál es su problema? ¿Cómo voy a orar por mi hermano? ¿Cómo voy a orar por el siervo de Dios? Tenemos que orar por los siervos que están dando la palabra, que están, a cada siervo que están tomando la responsabilidad de servir. Tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor por su vida, su familia, su trabajo, sus hijos, su casa. Para que el Señor, así como nos sustenta a cada uno de nosotros, también le sustente, orando unos por otros. Está con el problema. Y a veces venimos así a la iglesia. Y año qué pequeño gesto que habla mucho, ¿verdad? El abrazo de un hermano, Pequeño gesto que no hace falta no te cote ni eremba de ver. El vínculo del amor. Amén. Pequeño gesto que habla mucho. Pero la oración del Señor Jesús es para que todos sean uno. ¿De qué manera? Como tú, oh Padre, en mí y como yo en ti. Que también ellos sean uno, ¿en dónde? En ellos. O sea, no es que ñandén de Alper, no. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. En amor, que es el vínculo perfecto. Ven hermano, todo lo que engloba la santidad de Dios. Estamos hablando de la santidad de Dios en rasgos generales, pero que nos tocan a cada uno. Por eso debemos pedir al Señor que el velo sea quitado, que podamos entender, ver y sentir, comprender y atesorar en nuestro corazón sus verdades. Porque está hoy la ñanemo ajena. A veces luego pensamos que llegó cascore paiteña lejena. Oye, curi paite la ñane acá, pues a veces ni nadie ya voy. Esa es la realidad. Hermano, no es que quiera hablar de esto, pero es una realidad en el cuerpo de Cristo. No acá, pero en el cuerpo en general. Y somos parte de un cuerpo de Cristo. En cual Jesús tiene que resplandecer por nosotros. ¿Cómo va a resplandecer con nosotros? Cuando empezamos a entregarle esto que impide que Él sea revelado en nosotros. Debemos entregar, Señor, esto yo no puedo. Debemos entregar al Señor. Por eso dice también que ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y vean lo que dice, hermano. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿De qué manera somos en Cristo y en el Señor? Perfectos en unidad. Ahora, este perfecto en unidad no es se pesan de pesa cada uno con su idea. No, perfectos en unidad quiere decir la palabra perfecto, siempre hablamos. ¿Qué quiere decir? Sujeto a la palabra de Dios. Sujeto a la palabra de Dios. Para que el mundo crea la gloria,
yo en ellos, el versículo 23, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es el propósito de la iglesia. Revelar al Hijo de Dios, revelar a Jesucristo. ¿Cómo? En nuestra vida. Como decía, hay muchas personas, hay potentes, hay fulano. Pero a veces también nosotros estamos tan equivocados en lo que Dios está revelando, que al final, en vez de atraerlo hacia nosotros, le espantamos. ¿Verdad? A veces de que ese inconverso, algo no entendéis, hay muchas veces, porque vio algo bueno en alguien. Aneirado por una vez que de piamas. Nunca mandó, ¿verdad? Pero esto no llegamos, hermanos, si no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, quién es ese Dios, que es ese Dios santo, y que como nosotros vivimos en santidad y vivimos perfeccionando la santidad en el temor de Dios, nos vamos a entender de esta manera. Por eso es importante entender y cómo el Señor Jesús pedía esta unidad, la santificación, ¿verdad? Que sea el resultado de nuestra comunión con el Señor. Colosenses 3 y el versículo 4. Una referencia más para ir dejando. Digo siempre los hermanos a por ellos. Por no que la yaqueta. Colosenses capítulo 3 y el versículo 4 dice. Y acá lo que veníamos diciendo. Poner la mira en las cosas. El versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo llegamos a ese punto si no es en Cristo? Si no es teniendo una comunión íntima con nuestro Señor. No hay forma, hermano. No hay otro camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No tenemos otro camino. Y vivir en Cristo es buscar la santidad de Dios. Un pueblo santo, un pueblo celoso, que no tenga arruga, ni mancha, ni cosas semejantes. Ese es el llamado que usted y yo hemos recibido de parte del Señor. Grandes cosas. Por eso dice, poner las cosas en la mira de arriba. Y a veces estamos queriendo abrazar las cosas de abajo y anhelando las cosas de arriba. No vamos a llegar. Mientras las cosas de arriba, ¿qué te dicen? También seréis manifestados en gloria. Las cosas de arriba te levantan, pero las cosas de abajo son un ancla. ¿De cuál manera puedo servir la ancla ya? Ancla se tira para que el barco no vaya. Bueno, ahí está. Ande remo pego y jojina. Ancla muy tegu. Y a veces así estamos, ¿verdad? Abrazados al mundo y queriendo también las cosas de Dios, pero no llegamos. Decía en Corintios 7:1, tenemos que quitar toda esa contaminación y ese peso que tenemos, pero perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso dice el apóstol aquí, y el versículo 1 es lo interesante, porque dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Y es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Hemos resucitado con Cristo? Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, si hemos resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo. ¿Por qué las cosas de arriba? Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y eso se llama victoria, hermanos. Eso se llama victoria. Es una garantía, una seguridad demasiado grande para nosotros. Porque ¿qué podemos nosotros hacer sin Cristo? Fuera de Cristo. Sin la gracia que ha sido revelada en Cristo. Quiero saber nomás, ¿qué podemos hacer? Nada. ¿Verdad? Como siempre decimos, hasta a veces
muchas veces, sino es por la gracia de Dios. Y porque Cristo está en medio de nosotros. No podemos. Pero dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, está guardada con Cristo en Dios. Y entonces cuando sea manifestado, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ese es el privilegio y esa es la santidad, hermano. Vivir en Cristo, saber de Cristo, conocer de Cristo, porque si conocemos a Cristo, dice, también veremos al Padre. ¿Qué Cristo hace en nosotros o en qué manera obra en nosotros? Salmos 91. Un salmo muy conocido, pero si leemos bien, hermano, vemos lo que implica tener esa comunión con nuestro Dios. ¿Qué dice el versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. El que vive, el que tiene ahí su vida, su mirada. El que está ahí. El que sabe dónde está. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Cómo tenemos la certeza, hermano, de este castillo y esta esperanza? Si por lo menos no decidimos morar bajo esa sombra, con ese Dios, estar cerca de Dios. ¿Cómo entendemos estos aspectos? Y fíjese lo que dice en el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Moramos a la sombra del Omnipotente. Jehová es nuestra habitación. Él cuida de nosotros. Vamos entendiendo, hermano, que en la santidad de Dios, ahí está la vida, ahí está el cuidado, ahí hay propósito, ahí hay esperanza, hay seguridad, hay herencia. Por eso dice en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El que habita al abrigo del Altísimo, el que tiene comunión con este Dios santo, verdadero, majestuoso, perfecto, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo su Hijo, quien está sentado a la diestra de Dios. Busquémonos de este Dios, de este Cristo que ya lo dio todo, que proveyó todo, que encaminó todo para que usted y yo gocemos de la más completa gracia que tiene el Señor para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. No nos dejó huérfanos para nada, hermano. Es todavía tiempo de gracia, tiempo de misericordia. Está disponible en nuestro Dios. Está anhelando que usted y yo nos acerquemos. Y para dejar como pie para mañana, si el Señor si lo permite, Éxodo capítulo 3. Porque a veces tenemos la idea de que nosotros debemos acercarnos, de que nosotros tenemos que ir. ¿Por qué yo tengo que hacer? Yo tengo que ir. Y no es esa la idea que el Señor tiene acerca de usted y de mí. No ese es el propósito. El propósito es que salgamos de lo mejor para nuestro Dios. Que sea hallada en gloria, honra y alabanza, dice su palabra. Pero dice en el versículo 4 del capítulo 3 de Éxodo, dice, entonces, 4, viendo Jehová que él iba a ver, dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Cierto? Debemos sacar nuestro calzado, debemos limpiarnos para acercarnos a nuestro Dios. Pero dice, lo llamó Dios. Nuestro privilegio, hermano, hemos sido llamados, y más dice su palabra, hemos sido conocidos por Dios. El Señor nos conoce, sabe quiénes somos. Sabe quién es un Javier Maidana, un Samuel Bogado.
un hermano José, un hermano Abel, sabe, una hermana Chenchi, sabe perfectamente cómo encontramos, cómo conocemos, hermanos, ese privilegio de que un Dios santo y verdadero conozca a este pecador y cuide de él y prepare lo mejor. Es necesario, hermano, es una necesidad, como decíamos, condicional y posicional para nuestro Dios, que vivamos en la santidad de Dios, de que entendamos quién es este Dios santo, de que podamos aprender y buscar reverenciar a este Dios santo, santo, santo. Y debe ser nuestra petición, hermanos, que seamos llenos de su Espíritu Santo para ir entendiendo estos propósitos, de que el velo sea quitado, de que entendamos, y que así, hermanos, en este tiempo que cada vez está más cerca nuestra redención, podamos también ser glorificados, podamos ser levantados y podamos ser perfeccionados en la manera que Dios quiere hacer su obra en cada uno de nosotros. El Señor nos bendice, hermanos, ricamente.